Bueno, vamos a continuar con este videito. Esta va a ser la grabación para poder continuar y hacer la tabla de frecuencia y ya lo puedan ver. De todas formas, repasen cómo hice esto, aunque se vea medio feo. Pero voy a... bueno, vamos con esto que realmente es lo que vamos a... Bueno, todos lo vamos a evaluar, pero vamos con esto que quizás es lo que más les cuesta. Entonces, lo primero que me piden es la medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central son el promedio, la moda, no, la mediana primero, mediana, y la moda. Perfecto, voy a hacer los cálculos acá poniendo las formulillas. Ya, de hecho, creo que voy a usar las celdas, algo como para poder hacerlo. No voy a escribir directamente la fórmula acá. Entonces, el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio en una tabla tipo 3? Recuerden, esta tabla, como tiene intervalos, es del tipo 3. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, lo que se hace es multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta y sumamos la multiplicación de la marca de clase siguiente por la frecuencia absoluta siguiente y así, cada uno paso a paso, paso a paso. Lo voy a hacer de forma manual, sin ocupar formulillas ni nada por el estilo. Entonces esto sería simplemente paréntesis. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Más paréntesis, más paréntesis, más paréntesis, más paréntesis. Entonces, esta es la suma de los factores. Entonces aquí van a ir nuestros factores. Es esto por esto y acá. El siguiente, esto por esto y acá. El siguiente, esto por esto. Hay una formulita que hace esto, lo vamos a ver más adelante. Esto por esto y finalmente esto por esto. Y ahí está. Aquí ya tenemos nuestra suma de factores, pero recuerden que es el promedio. Entonces, todo esto debe estar dividido en el total de datos. El total de datos claramente es el último de la frecuencia absoluta acumulada. O simplemente lo sumo. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 12, 22. Y 22 más 13, 35. Voy a poner todo esto dentro de un paréntesis gigante para que ahora dividirlo en 35, que es el total de datos. Por lo que el promedio de esta tabla es 1,36. ¿Qué quiere decir en este caso particular? El promedio, la variable, creo que era la variable, la tenemos acá. Ay no, esas son las formulillas. Acá está. La variable es la longitud de salto. El problema dice que esta es la distancia que saltan nuestros estudiantes en el ejercicio de educación física. Entonces, quiere decir que el curso que se testeó en promedio salta una distancia de 1,316 metros. Esta variable está en metros. Vamos por la mediana. La mediana busca la posición central. Y fíjense que tengo la fórmula acá, pero acá esto es de la posición. Y el n partido en 2 se ocupa solo cuando la cantidad de datos es par. En este caso es impar, por lo que debo ocupar la fórmula para impar. Voy a poner acá primero. Aquí en esta misma vamos a calcular primero la posición. La posición, porque necesitamos saberla para saber cuáles son los datos que vamos a ocupar. Posición. No, voy a hacerlo aquí. Posición. Entonces acá vamos a tener la posición. ¿Y cómo es la posición? Bueno, la posición va a ser igual, paréntesis, porque todo eso lo vamos a luego a dividir en 2. La posición es el total de datos, que serían 35, más 1 dividido en 2. Y esto nos dice que es 18. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo donde se encuentra nuestra mediana es la frecuencia absoluta acumulada, es el 18. ¿Dónde cabe el 18? ¿Cabe aquí? No, pero aquí sí. Entonces este va a ser el intervalo de nuestra mediana. Lo vamos a poner de un colorcillo
Así que todo resulta bien de este tipo. Bien, teniendo eso listo, empezamos a armar la fórmula. La formulita nos dice que va a ser igual. Límite inferior es 1,2. Ahora, más. Y voy a poner un paréntesis gigante para todo esto. Perfecto. Una vez que tengo este paréntesis, es todo esto, voy a empezar a hacer los segmentos. La posición, ¿la tengo? Sí, la tengo, es 18, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 10. Esto sería, entonces, esto nos quedaría como 18, ¿cierto? Menos la anterior, que serían los 10 que están acá. Bien, 10. Ahora, todo esto va dividido en la frecuencia absoluta de este rango. Entonces, todo esto tiene que estar entre paréntesis, y esa resta va a estar dividido por la frecuencia absoluta de acá, que sería 12. Y ahora, todo esto se va a multiplicar por la amplitud. Y la amplitud no es más que la diferencia entre el límite superior e inferior. Entonces 0,6 menos 0,3 es 0,3. Y esto por 0,3. Y nos dice que la mediana debería ser 1,4. Así que todo sale bien. La moda, por otra parte, vamos a calcular. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el 50% de los estudiantes logra saltar 1,4 metros. Finalmente, la moda va a ser igual. Primero tenemos que ver cuál es la moda. ¿Cuál es el que más se repite? Y acá está el 13. Ese es el que más repeticiones tiene. Entonces, esta va a ser nuestra moda. Vamos a ponerla de color verdecillo. Ahora sí. Entonces ya tenemos todos los datos anotados. Límite inferior. Vamos a verlo acá. Luego nos venimos a la resolución. Límite inferior 1,5. Frecuencia absoluta es 13. Porque recuerden, este es el intervalo modal. La frecuencia absoluta posterior, en este caso no hay, por lo tanto esto sería 0. Frecuencia absoluta ya dijimos 13. La frecuencia absoluta anterior es la que está justo antes del intervalo modal, sería 12, más la frecuencia absoluta, que ya la vimos que es 13, menos la frecuencia absoluta posterior, que como sabemos que no hay nada, sería 0. Y la amplitud, que sería la diferencia entre el límite superior e inferior. Entonces, ¿cómo nos queda esto? ¿O cuál es el resultado que nos va a dar? Vamos a resolver las sumas. 12 menos 13 sería 1, acá se suma 14, esto quedaría igual como 13. La división de esto quedaría como 0,929. Acá hay que hacer la multiplicación primero, orden de relación de operaciones, y finalmente la suma. Y nos queda que la moda, en este caso, sería 1,779. Nosotros que estamos usando 2 decimales, nos quedaría, la moda sería 1,778. 1,78. Ahí sí, 7, 8. Bien. Vamos a hacer una interpretación final para entender nuestra media tendencia central. Recuerden que esto es el estudio sobre el salto que realizan los estudiantes. En promedio, saltan una distancia de 1,31. Esto lo tengo con vamos a quitarle 1,32 metros. Ese es el promedio de salto de los estudiantes. Luego la mediana dice que es 1,4. Eso quiere decir que el 50% de los estudiantes logra saltar 1,4 metros. O visto de otra forma, el 50% de los estudiantes logra saltar más de 1,4 metros. Y la moda, recuerden que la moda es la cantidad que más se repite, por lo tanto, la mayor cantidad de estudiantes dentro de esta encuesta logra saltar 1,78 metros. Bueno chicos, espero que este ejercicio, con esto ya resolvamos las dudas, y bueno, cualquier cosilla, déjenla acá en los comentarios a ver si es que puedo ayudarlos antes de la prueba. Y nos vemos. Cuídense. Chao, chao.